Hola, muy buenos días a todos y a todas. En esta mañana de sábado de mayo nos encontramos en Más Derechos, Más Cambio y el día de hoy me presento. Mi nombre es Paula Lancheros. Yo hago parte del equipo de Empresas y Derechos Humanos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Y aprovechando que estamos pues en el mes de mayo, quisimos traer a colación hoy un tema relacionado con los asuntos laborales, pero a propósito de esta agenda y de esta apuesta que estamos planteando desde Empresas y Derechos Humanos, una apuesta que apunta hacia el levantamiento por primera vez de un estudio de línea base en la materia, que concibe algunos asuntos, algunos ejes transversales, entre los que se encuentran los derechos laborales, y también pues hacia la formulación y consolidación de un decreto, un instrumento de política pública que nos va a ayudar a aterrizar muchos de los estándares que ya existen en esta materia y que nos permita organizar la institucionalidad y dar una respuesta más efectiva al respecto. Entonces, aprovechando pues entonces ese mes del trabajo, quisimos invitar a dos personas que nos van a dar desde sus perspectivas y sus visiones, desde su experiencia y su trayectoria, algunos aportes de la importancia de exaltar y de entender mejor esos derechos laborales para la construcción de esta agenda de empresas y derechos humanos y también para entender el rol de las empresas en esa construcción de paz, cuál es esa potencialidad que tienen en esa construcción de paz y por supuesto muy a la luz de la coyuntura que estamos atravesando actualmente. Entonces me encuentro aquí con Estefany Barreto, que es asesora del Viceministerio de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio de Trabajo, y con Ángela María Herrera, que es politóloga de la Universidad Nacional de Colombia y fundadora del proyecto Manifiesta. Entonces, muy bienvenidas a las dos. Muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, acompañándonos, por aceptar esta invitación desde la consejería. Y bueno, lo primero sea que por favor nos cuenten un poco cuál ha sido su experiencia en materia y en asuntos laborales, pero sobre todo esa trayectoria que han tenido cada una desde la posición que hoy ocupan. Adelante, Ángela. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Creo que es un tema que cada vez cobra más relevancia, ¿no? No solo a nivel mundial, sino también pues en Colombia. Como tú lo dijiste, hago parte de un proyecto, una empresa social que se llama Manifiesta, hecho en Colombia, que eligió la moda como excusa, excusa para apoyar la implementación del acuerdo de paz aquí en el país. ¿Y por qué lo hicimos? Porque nos dimos cuenta a través de encuestas que se hacían al sector privado cuando se estaba negociando el acuerdo de paz, si contratarían a exguerrilleros de las FARC. Y la mayoría decía que sí, pero si recibía algún tipo de beneficio tributario. Entonces eso a nosotras que venimos de la generación de la paz, la que marchó, la que le dio la plebitusa, todo eso pues fue como muy diciente y fue como si para uno entrar al mercado laboral es difícil, ¿sí? Si para uno que fue a la universidad, que tiene una hoja de vida, etcétera, es difícil, ¿cómo iba a ser para los 13.000 firmantes de paz que valientemente decían, dejo las armas y opto por otro camino? Entonces, llevamos 8 años con esta microempresa que genera empleo en el Caquetá, en Guaviare y en las montañas del Tolima, no solo a poblaciones guerrilleras, sino también a víctimas del conflicto, mostrando por un lado pues que la moda no es un asunto superficial como a veces se cree, sino que genera ingresos, y por otro lado que la sociedad colombiana es una sociedad solidaria y entiende los procesos de reincorporación y su importancia para la construcción de paz. Muchísimas gracias por ese contexto y además aprovecho el espacio para manifestar toda la admiración, qué bonito ese trabajo que están haciendo y sobre todo que recoge esas experiencias desde el territorio, que es desde donde más se necesita, ¿no? Total. Gracias, Paula. No, también inicio felicitando el proceso. Ángela la conozco desde hace varios años, en otros procesos, en otras vidas, decimos también en la causa por los derechos laborales. Entonces, felicitar ese proceso. Además, porque es un ejemplo de lo que represento en términos de una institución. Yo siempre he estado en el Ministerio del Trabajo, pero como Ministerio del Trabajo en estos años que he acompañado, pues he podido ver cómo ha tratado de acercar procesos desde el diálogo social, y creo que esa es la gran expresión.
que da puerta no solamente a la reivindicación de la dignificación del trabajo digno y decente, sino también a procesos como estos. Entonces, donde lo que se ha abanderado es precisamente acercar a las partes, escuchar a las partes del mundo del trabajo, reconocer aquellos espacios donde algo no está funcionando bien, donde algo está fallando, y entender cuáles son las fallas de este proceso para acercarlo en procura de una solución y en procura pues de una dignificación de esos derechos de las personas, como bien lo ha descrito Ángela, que además creo que es una empresa que inicia desde un componente social, que claramente cuando estas empresas tienen ese grado de componente social, pues nos dan la razón en términos de entender que ese componente social pues también demanda a unos trabajadores contentos con lo que están haciendo, entregados con lo que están haciendo y una dignificación de ese trabajo. Entonces a eso es a lo que me dedico y eso es en lo que está trabajando el Ministerio del Trabajo. Muchas gracias, Estefanía. Además que ya hemos venido compartiendo en distintos escenarios y qué chévere también encontrarse con personas que le metan las ganas a este tipo de agendas y a este tipo de causas. Entonces, me gustaría empezar como bien avisando tal vez el espacio con una pregunta para las dos, y es en una frase o idea, otra vez desde sus experiencias, ¿qué significa para ustedes que una empresa contribuya o pueda contribuir a esa paz en Colombia desde la garantía de derechos laborales? Si quieres, empiezo. Para nosotras, ser una empresa por la paz de Colombia, porque así la consideramos, ha sido una experiencia que nos ha demostrado que la generación de ingresos en zonas afectadas por el conflicto es una manera de reparar al territorio y reparar a los actores. Y va más allá de un contrato de trabajo. ¿Sí? Nosotros nos dimos cuenta que la construcción de paz desde el empresariado va más allá de un contrato de trabajo, va por un elemento de redistribución de los ingresos, ¿sí? Y es cómo podemos redistribuir de una forma justa a todas las personas que hacen parte de nuestra cadena de producción, ¿no? Y eso no está en la legislación. Sí, pero es, por ejemplo, en el caso de Manifiesta, una apuesta. El 50% de nuestras utilidades regresan a las cooperativas y a las asociaciones que confeccionan la ropa. Otro elemento es el de representación, que en la industria de la moda casi no se ve. Y es quién hace nuestra ropa, ¿no? ¿Qué significa que una prenda diga hecho en Vietnam o ahora hecho en China, a que diga hecho en Iconoso, Tolima por exguerrilleros de las FARC? Ahí hay una postura política tanto de la empresa como del consumidor que decide comprar ropa con esa diferencia. ¿Por qué? Porque genera empleo en la ruralidad colombiana, donde el sector privado casi no llega, porque genera impuestos para el país, etcétera. Y en tercer lugar, por un tema que nosotras asumimos como causa, y es de reconciliación. No en un país tan polarizado, demostrar a través de una pañoleta, una camiseta que fue hecho por excombatientes y también por víctimas del conflicto que están en un mismo lugar, trabajando en conjunto, creo que es una lección para todos los que estamos en las ciudades y quizás no estamos sufriendo la guerra como ellos la vivieron, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotras en el taller de confecciones vemos que ambos actores, que usualmente los medios de comunicación o sectores políticos muestran como completamente antagonistas, ahí están trabajando en conjunto con un interés que es común, y es no volver a repetir el pasado que tuvieron que vivir ambos actores. Entonces, creo que no fue una frase, pero es la reflexión. No, de esto me quedo un poco con lo que mencionaste de la resignificación y de que creo que detrás de esto también hay mucho de reparación simbólica, y más que un acto en específico, pues es a través, digamos, de una prenda, en este caso que es algo material, pero creo que detrás de esa prenda también está lo que mencionas, y es la posibilidad de estas personas de rehacer su vida y de rehacerla en torno a algo distinto y que cobra un significado diferente para una vida, digamos, pasada tal vez, que busca justamente dejarla atrás y resignificar nuevamente esto que están haciendo a través de esta causa. Entonces, si quieres. Un poco en esa vida y con esa mirada yo pensaba en los constantes procesos de mesas de diálogo que llegan al ministerio por las disputas entre las partes, y pensaba en eso cuando Ángela decía ese reconocimiento que hacen a sus trabajadores, ese reconocer que son
parte integral de la construcción que están haciendo, tanto la empresa como el trabajador o la trabajadora. Entonces, en ese sentido yo diría que parte de transmitir un sentido de paz desde los derechos laborales pasa por reconocer 3 elementos vitales. El primero, que los derechos laborales son un derecho humano. Y cuando no se entiende esa mirada de que es un derecho humano innato, esencial para las personas, pues quizás no podamos entender por qué es tan importante que tú no salgas a las 10 de la noche de un trabajo, sino a las 6 o a las 7, o por qué es tan importante una jornada laboral bien paga que te permita compartir con tu familia y no tengas que hacer muchísimas horas extras para poder tener un mínimo que darle a tu familia, así no compartas con tu familia. Entonces, cuando pensamos en eso como un derecho humano, creo que es una forma de reconocer entre trabajadores y empresas ese aporte a la construcción de paz. Y un segundo elemento, lo mencionaba ahorita, y era ese diálogo social. Cuando las partes pueden entender que en ese proceso de diferencias también pueden construir, también pueden entenderse, también pueden zanjar las diferencias desde algo muy hermoso que, por ejemplo, la reforma laboral en su momento le apostó y fue fortalecer la negociación colectiva en Colombia. Colombia, el mundo entero, y lo ha dicho varios informes de la OIT, la negociación colectiva es una forma de fortalecer derechos y fortalecer diálogo. Y hay países donde ejercer la libertad sindical es súper natural, tanto para empresas como para trabajadores. Y es un contexto que en Colombia, y cierro con ello, ha sido en muchos casos violencia hacia las organizaciones sindicales. Entonces, creo que para llegar a ese mensaje de paz también pasa porque empresas y trabajadores puedan construir en ese diálogo y fortalecer, uno, los derechos laborales, pero dos, también esos procesos de negociación colectiva que fortalece a las organizaciones de trabajadores y trabajadoras. Yo recojo algo de lo primero que dijiste sobre reconocer los derechos laborales como un derecho humano, y es porque a propósito de esta agenda de empresas y derechos humanos que estamos intentando, digamos, impulsar desde la consejería, nos hemos dado cuenta que cuando uno va a los distintos espacios en donde intentamos hacer fortalecimiento de capacidades, en una etapa muy temprana dirigida especialmente a autoridades e entes territoriales, cuando uno les pregunta qué tan familiarizados están con esta agenda, pues la respuesta es no mucho, ¿no? Y cuando entonces les pregunta uno, bueno, ¿y qué se imaginan por, o qué entienden ustedes por empresas y derechos humanos? Lo primero que mencionan tal vez son derechos laborales, ¿no? Es como lo más, de alguna manera, obvio, directo, la primera relación que se hace, pero que no siempre, o digamos el hecho de que sea el primero y que hayan sido uno de los derechos, tal vez los primeros que se han reconocido, si bien han habido grandes avances, pues todavía continúan siendo un reto muy grande, y que hoy en día creo que también están atravesados por la transversalidad de muchos enfoques, ¿no? Entonces, analizar desde una visión tal vez interseccional quiénes están ahí, los contextos en donde operan, entonces esto que mencionas de los horarios a los que sale una persona también dependiendo de en dónde se encuentra, ¿no? Sabiendo las condiciones de seguridad, por ejemplo, si lo vivimos acá en una gran ciudad, en los lugares en donde opera, en este caso manifiesta, yo creo que también hay otras consideraciones a tener en cuenta y que son lugares en donde, claro, hoy en día hablamos de posconflicto, pero tenemos una realidad que también pues, nos muestra que en realidad el conflicto pues de alguna manera se ha transformado en Colombia, pero que definitivamente no se ha acabado, ¿no? Entonces, desde esa visión, no sé, quería preguntarte, desde Manifiesta, las personas que hacen parte de estos proyectos son hombres, mujeres, y digamos en esa continuidad de la dinámica del conflicto, qué tan desafiante ha sido también mantener como ese ánimo, ese ímpetu desde justo esas condiciones laborales, teniendo en cuenta que hay un contexto que a veces puede jugar un poco en contra. Claro, usualmente cuando nos preguntan los mayores retos de ser empresario o microempresario en Colombia, sabemos que en nuestro caso hay una particularidad y es el hecho pues, de trabajar en la ruralidad y en zonas de conflicto, ¿no? Usualmente un emprendedor pues se enfrenta a retos de dificultad de acceso a créditos, pocos incentivos, etcétera, y en nuestro caso creo que una de las cosas más graves y más preocupación nos causan a nosotros es la situación de seguridad de los mismos firmantes del acuerdo de paz. Claro.
¿no? Al momento van más de 400 firmantes de paz que han sido asesinados, es decir, que no han tenido las garantías completas para hacer su proceso de reincorporación social, económico, político. Y eso es algo que atraviesa a todos los proyectos productivos surgidos después del acuerdo de paz. Para nosotros es muy duro entrar a redes sociales o ver en noticias que han asesinado a un firmante más, cuando al tiempo estamos viendo en los talleres de confecciones o en los proyectos que hay de ecoturismo o de viverismo, etcétera, una voluntad de paz tan firme de aportar y cumplir con la parte en la que se comprometieron. Entonces el mensaje es al Estado, a la sociedad civil, sí, al sector privado, de qué estamos haciendo por rodear a estas personas. Entonces, es eso. Muchísimas gracias. Bueno, también nos acompaña aquí Camilo Coral, que es profesional de la Contraloría Delegada para el Postconflicto. Quisiera saber, Camilo, un poco, o que nos cuentes cuál ha sido ese recorrido y tu experiencia, digamos, desde el rol que tienes ahora, pero si quieres hablar también desde experiencias anteriores, un poco cómo ha sido esa trayectoria y cómo ves tú el tema de los derechos laborales como un tema central para, digamos, impulsar esa paz en Colombia y sobre todo para que las empresas puedan entender un poco cuál viene siendo ese rol y esa importancia de esos derechos laborales en la construcción de paz. Bueno, en el marco de mi experiencia también tuve la oportunidad de trabajar en la Consejería Presidencial para la Juventud, desde la cual se impulsó una línea de economía popular para precisamente pensarnos en estos asuntos de impulso a las unidades productivas donde hacen participación los y las jóvenes. Por supuesto, desde otra experiencia en el Congreso de la República pudimos estar presentes en diferentes proyectos de ley que buscaban realmente este escenario de dignificación. Y por supuesto, al día de hoy, en el rol del control de los recursos del gasto público, entendemos que la labor de la fiscalización no debe ser únicamente buscar la eficiencia en la asignación del gasto, sino el impacto que el gasto tiene en la mejora de las condiciones de la calidad y la calidad de vida de los y las jóvenes en este caso, pero también de los y las colombianos y colombianas. En este caso hemos hablado, por supuesto, de impulsar que la inversión en el gasto público pueda generar elementos indispensables para que el Estado pueda también tener condiciones para el impulso no solamente de unidades productivas, sino de que el sector empresarial vea también una influencia del Estado. Hace poco hablábamos de la doctora Mazzucato. Precisamente la noción del Estado emprendedor hace referencia a eso, cómo el Estado puede generar desde la innovación un impulso para el sector, no solamente tecnológico, sino también del sector trabajo, y así poder incluir en esos sectores productivos a diferentes actores, entre ellos, por supuesto, en beneficio de nuestro Producto Interno Bruto, pero también en beneficio de los colombianos y colombianas. Desde ahí podemos hablar de un nuevo esquema de priorización del gasto para poder también generar no solamente esos procesos de impulso a las unidades productivas que existen, de impulso al pequeño y mediano empresario que ya existen también y que se tienen que seguir reforzando, sino también elementos que nos permitan encontrar en el Estado una fuente también de innovación y una fuente de generación de empleo más allá de las instituciones públicas. Bueno, yo recojo varios elementos que he venido escuchando como para ir entretejiendo tal vez cuáles pueden ser esas alianzas necesarias entre Estado, sociedad civil y empresas. Por aquí, Estefanía hace un momento mencionó el tema del diálogo social. Actualmente estamos hablando de justo esos nuevos proyectos de impulso de unidades productivas, de economía, pues digamos, social, enfocarse mucho hacia lo local y que digamos en este caso Ángela también como empresaria ha venido centralizando el proyecto hacia esas zonas en donde el impulso de lo local tiene como ese valor agregado. Entonces, igual desde el rol y la experiencia de cada uno, ¿cuáles creen ustedes que son esas alianzas que son fundamentales, por un lado, para impulsar la economía de esas pequeñas, micro y medianas empresas que están intentando surgir y que además son un gran porcentaje, me atrevería a decir, si no estoy mal, creo que es el 98, 99% de las empresas en Colombia son MIPYMES, pero también, digamos, para que en ese desarrollo, pues, un elemento clave sea la transversalización de los derechos, ¿no? Empezando por supuesto, los laborales, que son tal vez los primeros en los que uno piensa a la hora de tal vez de emprender un proyecto, y también a nivel de Estado, pues
los primeros que uno mira el exigir, ¿no? Pero entonces, ¿cómo juntar todo esto en una alianza o un paquetico en donde uno diga, bueno, esto permite al sector empresarial, impulsa también al sector empresarial, a los proyectos, digamos, desde las microempresas y desde las economías sociales, a poder transversalizar todo este enfoque de derechos? Si quieres empezamos entonces de allá para acá. Bueno, la característica principal de nuestro Estado a partir de la Constitución de 1991 es precisamente el Estado Social de Derecho. Y en ese marco, las garantías constitucionales son mucho más asequibles con la participación de los diferentes sectores, actores de la sociedad y las instituciones. Aquí se puede hablar, por ejemplo, en el marco del impulso de las pequeñas y medianas empresas, en el marco también del impulso de los procesos de producción del país, que se deben realizar ejercicios más participativos en el marco de las normas que lo permiten regular y también, por supuesto, incluir a diferentes voces en las determinaciones de los marcos regulatorios que puedan también ampliar las prestaciones, en algunos casos negadas a algunos trabajadores del sector privado. En este caso, podemos también pensar que esa inclusión ciudadana en la participación nos llevan a pensar también en los nuevos procedimientos de la planeación. Esta planeación de abajo hacia arriba, estas nuevas visiones de las políticas públicas y, por supuesto, la forma participativa de construcción del Estado que fue evidenciada en la construcción de las bases del Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, nos puede llevar también a pensar en estos ejercicios participativos. Se requiere interlocución, por supuesto, supremamente importante, mesas de trabajo, pero que en las mesas de trabajo se reflejen compromisos de todas las partes para poder realmente llegar a unos cumplimientos eficientes en favor de ampliar las propuestas para inclusión laboral, no solamente en términos generales de la ciudadanía colombiana, sino también, por supuesto, como les decía al inicio, de los y las jóvenes, quienes salen de la universidad, del colegio o incluso en otros aspectos y no encuentran oportunidades para formalización laboral. Una de las cuestiones más importantes en este proceso es, por supuesto, revisarnos la capacidad que se tiene en las diferentes empresas y entidades públicas para transitar del contrato de prestación de servicios hacia escenarios más fuertes de formalización. Combatir la tercerización y la informalidad laboral son los más grandes retos que podemos abordar en estas mesas para así poder avanzar en este asunto. Bueno, Paula, cuando yo pienso en alianzas estratégicas, pienso en el contexto de sociedad. Y recuerdo y como parte de construcción además de este instrumento de empresas y derechos humanos que hemos venido hablando y que me encanta enmarcarlo ahí, pienso en una empresa que no solamente esté en ese proceso, pues de verdad me encanta estar acompañada al lado de estos personajes porque los escucho y digo, esto es construcción, esto es alianzas, pero yendo un poco más allá, en esa empresa que dice, no solamente me preocupo por mi engranaje, por mi producción, sino por quien está ahí, por la persona que está ahí. Y al preocuparme por la persona que está ahí, me preocupo por qué condición de salud y seguridad en el trabajo tiene, qué lo motiva. Y recuerdo mucho cuando el debate de reforma laboral y el tema de los contratos es indefinido, fijo, sí, qué tipo de contrato laboral tenemos o tienen los colombianos, decíamos, es que a mí una duración, un ánimo de permanencia en esa empresa me permite soñar, me permite pensar que no cada diciembre se me va a acabar, sino me permite soñar que voy a poder comprarme una casa o a viajar. Y a veces un trabajador o una trabajadora que soñamos, pues somos felices y aportamos mucho más. Entonces yo sí creo que es una construcción, un engranaje entre el empresario, entre el trabajador, entre entidades. Y ahí creo que este ha sido un ministerio de puertas abiertas total, o sea, la cantidad de mesas de diálogo que atendemos al año es monumental, mucho más histórica que en cualquier otro tiempo. Creo que el año pasado puedo errar en la cifra, pero fue más de 300 mesas, solo en términos laborales, pues hablando de la subdirección de diálogo social, sin contar los que en las territoriales puedan tener, pues, muchos más, pero además con un acompañamiento constante y un engranaje adecuado entre entidades. ¿Sí? Que Procuraduría, que Consejería, que Ministerio, que todas puedan hablar también en la vía de un solo idioma, de un solo fin,
Me encanta, lo engranamos también internacionalmente. El papel allí de OIT, pues también hay que decirlo y hay que reconocerlo, es un papel fundamental en el proceso de acompañamiento a todos los actores. Entonces, creo que eso es parte del proceso de construcción y es ese engranaje real de no verte como un enemigo, sino verte como un objeto de diálogo y de si a ti te va bien, a todos nos puede ir bien en materia pues de derechos laborales. Y yo siento que cuando pensamos en alianzas, lo principal es que esas alianzas y las acciones que partan de ahí estén aterrizadas a la realidad del tejido productivo en Colombia. Ahorita tengo la oportunidad de interlocutar con ustedes, que son todos representantes del Estado, y es un llamado a la reflexión de qué tanto esos espacios de participación, de diálogo social, de construcción de iniciativas, incluso este documento del que habla sobre derechos humanos y empresas, refleja la realidad de ese tejido productivo. Tú mismo lo decías, más o menos el 85% de las empresas son microempresas. ¿Cómo participan ellas en una agenda de derechos humanos? ¿Cómo participan ellas en una agenda de la reforma laboral? Estamos siendo representados ahí con esa proporción de la que estamos siendo parte en la realidad de la creación de empleo en Colombia. Y además, creo que lo que dice Camilo es crucial y es el reto que tiene la informalidad laboral y cómo la informalidad laboral parte también de una realidad y es una informalidad empresarial. Pero estamos desde la informalidad empresarial, las microempresas que estén en esa realidad aportándonos a los derechos humanos, seguramente sí. Entonces, ¿cómo apoyamos esa transición gradual, progresiva hacia la formalización? Porque si hay empresas, microempresas, asociaciones de la economía popular, etcétera, que asumen la agenda de derechos humanos como parte de su ADN y no solo como un requisito normativo, seguramente apenas tenga la oportunidad de empezar a formalizarse, sí, como asociación, como entidad, y a formalizar a sus trabajadores, ese ADN va a permanecer. Total. Entonces creo que ese mensaje es muy claro a la hora que construyamos ese tipo de alianzas. Incluso como joven y microempresaria, para mí es un honor estar acá también, porque le están dando voz a esas personas que están construyendo paz con las dificultades que aquí todos sabemos que tiene generar empleo y generar empresa. Pues mira que recogiendo esto que nos acabas de decir, justo en las experiencias que hemos tenido en el marco de los talleres de la línea base, ahorita estamos realizando unos talleres en territorio. Esta semana que pasó estuvimos en Cúcuta, y la anterior en Valledupar. El año pasado hicimos otros 2. Pero en estos talleres en los que nos hemos estado reuniendo con sociedad civil, con empresas, con autoridades, digamos, a nivel territorial, nos hemos podido dar cuenta, digamos, de varias cosas, no más con el proceso de convocatoria y también de asistencia, ¿no? Y una de esas en el sector empresarial es justo lo que estás diciendo, tal vez que tanto se ven reflejados en esta agenda el sector privado, pero más allá de ellos, que tanto se ven compelidos también a ellos a ser parte de, y creo que ese es un gran reto para nosotros desde la consejería y de las distintas entidades del Estado, tal vez como a incentivar, pero sobre todo a sensibilizar esto que yo creo que ustedes como emprendedores también lo saben, pero que a veces no es tan visible y tan palpable justo porque los contextos se viven una realidad totalmente diferente, ¿no? Y las prioridades pueden ser otras, pero las prioridades justamente muchas veces son atender estas situaciones de derechos humanos que se presentan en el día a día. Entonces, es curioso ver cómo sí es parte de una realidad, pero que cuando uno habla, digamos, de una agenda, ¿no?, planteada desde la consejería, desde el centro, a nivel nacional, puede que no sea tan llamativo y puede que no se sienta tampoco como parte de. Entonces, ese para nosotros es un gran reto y también un llamado, pues, como a los distintos actores a que esto es algo que nos compete a todos, ¿no? A sociedad civil, como personas trabajadoras en distintos sectores, como empresas, empresarios, digamos, llamados también a impulsar no solo el desarrollo, sino pues a cuidar justamente lo que los hace una empresa, que es justo su fuerza también laboral, y como Estado, pues cada vez como hacer más ese llamado, pero también hacer un Estado de puertas abiertas y de escucha, que es justo lo que mencionabas con el tema de participación, de inclusión laboral, que me parece clave para atravesar esos procesos también de la informalidad a la formalidad, pero también entender qué significa eso para un empresario y para ellos,
que puedan entender que puede ser un proceso acompañado, gradual y acompañado justamente de esos espacios que se han intentado abrir cada vez más, pero que al parecer todavía nos hace falta seguir remando para que tengan eco, especialmente en el territorio, ¿no? Yo quisiera ya como para terminar el espacio, además de agradecerles que hayan aceptado esta invitación y sus aportes desde su experiencia, que cada uno nos aportará un mensaje, en tu caso para el sector empresarial, y pues ustedes dos son para el que quieran, para el sector empresarial, para la sociedad, o si quieren inclusive un llamado, ¿por qué no?, a nosotros mismos representantes, digamos, del Estado desde distintas orillas, como a transversalizar ese enfoque y sobre todo algún mensaje si quisieran también a propósito pues de esta agenda de empresas y derechos humanos y de la garantía de derechos laborales, que creo que además es un tema que nos atraviesa más que nunca ahora. Entonces, empecemos si quieres por acá. Bueno, yo creo que el mensaje al sector empresarial, sobre todo al de micro, pequeñas y medianas empresas, es la importancia de la organización. Tenemos unas agendas que queremos que estén también en discusión pública, ¿sí? Creo que todos estamos de acuerdo en el interés de generar mejores empleos, empleos decentes, sí, como que no hay duda del interés que tiene el sector empresarial de aportar a una economía fuerte y a una sociedad fuerte. Entonces, para eso necesitamos agremiarnos, organizarnos y proponer, ¿sí? Si ese es nuestro como interés, generar más y mejores empleos para la sociedad, pues tener esas propuestas y que puedan tramitarse como por las vías que hay, que podamos interlocutar con las diferentes entidades y organizaciones y así fortalecer el diálogo social del cual hablaba Stephanie y también ustedes. Entonces creo que es eso. Ojalá tengamos gremios fuertes de emprendedores y de microempresarios porque somos la mayoría. Total, total, como esa iniciativa también a seguir generando esos lazos y esas articulaciones desde el territorio. Bueno, voy a transmitir el mensaje desde una cuña, y es que DNP y Ministerio del Trabajo venimos construyendo desde el año pasado, desde finales del año pasado, el COMPES de Trabajo Digno y Decente. Ustedes saben, en diciembre se expidió el decreto de política pública de trabajo digno y decente. Voy a arrancar por ahí, pero bueno, pues lancémoslo como mensaje final. Y ahora venimos trabajando en un COMPES que nos permita precisamente darle dientes, darle acciones, darle metas a esa política pública. Para ello, hicimos también, como tú lo mencionabas, más de 20 talleres en los departamentos el año pasado, reuniones con sectores informales, con algunos agricultores en la sierra, y tenemos en los próximos días un desayuno de trabajo con empresarios, del cual, por supuesto, voy a ser parte de Ángela para que nos acompañen y les estaremos contando también a las entidades. Y esto para decir que queremos que este COMPES sea un reflejo de cómo vincular, claro, toda la discusión de generación de empleo, y en eso el tema de informalidad que Camilo mencionaba es vital, pero también cómo vincularlo desde empleo sí, pero con condiciones laborales, que creo que es el mayor mensaje que tuvo la reforma laboral, que también insiste un poco el mensaje que se manejaba con la consulta popular, y que hoy queremos hacer con este COMPES de trabajo digno decente. Entonces les estaremos contando cómo avanza, porque creo que es vital para el país y es vital que se engrane con otros instrumentos como el de empresas y derechos humanos. Entonces, y que ojalá esos gremios organizados de las pequeñas y medianas pymes pues nos acompañen para construir un proceso interesante de dignificación de derechos laborales también. Entonces, ese sería el mensaje y la invitación. Gracias, Stephanie. Bueno, en primer lugar, para el mensaje, agradecer a todo el equipo de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos por este espacio, por supuesto a mis compañeras de panel con sus aportes muy interesantes alrededor de los derechos laborales, la dignificación del trabajo. Entender los derechos laborales en el marco de los derechos humanos nos lleva a hablar sobre la discusión permanente de la paz. Y la paz, entendida desde su multidimensionalidad, nos permite entender que para los órganos de control, por ejemplo, en nuestro caso, se construye paz con recursos bien invertidos, se construye paz con una
vigilancia eficiente al gasto público. Y ese es un mensaje para estos organismos de control, pensarnos la paz en su multidimensionalidad y cómo se construye a partir de esa vigilancia eficiente de este gasto. Para las entidades de gobierno, en general, el mensaje para la construcción de paz es seguir insistiendo con valentía, con gallardía, en seguir con las mesas de trabajo, con las discusiones frente a la comunidad, las discusiones intersectoriales, como bien lo planteaban aquí en el panel, para así poder seguir construyendo escenarios para las paces, seguir haciendo esas cartografías de cómo generamos entre las discusiones varias soluciones. Y por supuesto, finalizando con la sociedad civil, la invitación, como bien lo decía Ángela, es a organizarnos para poder generar acción, organizarnos para participar de los escenarios, también organizarnos frente al control. Existe el control fiscal participativo, existe el control social, existen ejercicios de control político y ese llamado a organizarnos es una máxima que nos permitirá, por supuesto, llegar a los escenarios donde necesitamos poner más voces, donde necesitamos que se escuchen más voces, como también lo decía la compañera, más trabajo sí, pero con condiciones y tenemos que saber profundamente cuáles son esas condiciones, hacia dónde vamos a llegar y cuál es la raíz a la que tenemos que atender con soluciones desde la administración pública y por supuesto en esa generación de conocimiento y de valor público también poder generar esas soluciones en algún sentido colaborativas, en red con los diferentes sectores, pero por supuesto que atiendan al bienestar de todos y todas en Colombia. Bueno, pues muchas gracias Camilo, Stephanie, Ángela. Yo recogiendo un poco lo que dicen los tres, simplemente hago una invitación a no solo generar espacios de participación, que es una obligación del Estado, pero también a la sociedad civil, a las empresas, a participar de todos estos espacios, a que atiendan esos llamados que se hacen y también se integren y se empapen un poco de estas agendas que son apuestas que también vienen desde personas que creen en esa transformación y que estamos intentando contribuir un poco y entender inclusive también cómo poder generar esas articulaciones desde nación, territorio y también al revés. Entonces, nada, nuevamente muchísimas gracias. Esta es su casa, la consejería cuando quieran. Aquí estamos con las puertas abiertas. Y pues nada, seguimos con más derechos, más cambio para un próximo capítulo.